Saludos, queridos amigos. Hoy nos acercamos a un tema que requiere tanto reverencia como un manejo cuidadoso: la realidad de los encuentros angelicales y la protección divina. Lo que exploraremos juntos no es una teología meramente teórica, sino una realidad viva que se cruza con nuestro mundo físico en momentos de necesidad divina. Hace 8 años experimenté algo que desafía la explicación convencional. Durante un viaje misionero a una región altamente resistente al Evangelio, me encontré rodeado de individuos hostiles con la intención de causar daño. En ese momento de extremo peligro, 2 individuos aparecieron, aparentemente de la nada, parándose entre mí y aquellos que querían hacerme daño. Estas personas me escoltaron de manera segura a través de la multitud con una facilidad sobrenatural. Cuando me volví para agradecerles, una vez que llegué a un lugar seguro, se habían ido. No se alejaron caminando, no salieron por una puerta, simplemente ya no estaban presentes. Lo que inicialmente procesé como extraños serviciales, gradualmente se reveló como algo mucho más profundo: intervención angelical directa en forma física. Las Escrituras afirman esta realidad en el Salmo 91:11, donde leemos: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esto no es una imagen poética, sino una promesa práctica. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha enviado mensajeros celestiales para propósitos divinos, siendo la protección uno de los más prominentes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras registran más de 300 referencias a ángeles, muchas de ellas representando la intervención directa en asuntos humanos con fines protectores. Antes de continuar, quiero establecer un fundamento esencial. Los encuentros angelicales son expresiones de la gracia de Dios, no indicadores de mérito personal o logro espiritual. La hueste celestial responde al mandato divino, no a la valía humana. Su aparición significa la protección comprometida de Dios sobre los propósitos divinos, no el estatus especial de los individuos que protegen. Cualquier encuentro angelical genuino debe dirigir la adoración hacia Dios, nunca hacia el mensajero o el recipiente de su asistencia. Lo que exploraremos juntos hoy es cómo la marca divina, ser seleccionado por Dios para propósitos específicos del reino, a menudo activa una mayor actividad angelical, a veces incluyendo la manifestación física. Examinaremos el fundamento bíblico para la protección angelical. Compartiremos testimonios de cómo la marca divina precede a una mayor conciencia angelical. Detallaremos encuentros inconfundibles, entenderemos su patrón y propósito, y aprenderemos a vivir apropiadamente con esta asociación celestial. Acerquémonos a este tema con una fe infantil que acepta la realidad sobrenatural y una sabiduría madura que prueba todo contra la verdad de las Escrituras. Para comprender adecuadamente los encuentros angelicales en nuestra propia experiencia, primero debemos establecer el fundamento bíblico integral para la protección angelical. Las Escrituras proporcionan numerosos relatos explícitos de protección divina a través de agentes angelicales, estableciendo tanto la realidad como los parámetros de este ministerio celestial. En el Antiguo Testamento vemos múltiples patrones de protección angelical manifestados en diferentes circunstancias. La supervivencia de Daniel en el foso de los leones se produjo a través de la intervención angelical. Como él testificó: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». Daniel 6:22. Esto no fue un lenguaje metafórico, sino una protección divina literal a través de la agencia angelical. De manera similar, cuando el siervo de Eliseo temía a los ejércitos enemigos circundantes, Eliseo oró para que se abrieran sus ojos, revelando que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo Reyes 6:17. Este relato demuestra un principio importante. La protección angelical a menudo opera de manera invisible antes de manifestarse en momentos de necesidad. Otros ejemplos del Antiguo Testamento incluyen el ángel que guió a Israel a través del desierto, Éxodo 23:20, protegió a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Daniel 3:28, y entregó mensajes de guía y protección a numerosos individuos, desde Abraham hasta Zacarías.
El patrón establecido muestra a los ángeles funcionando principalmente como agentes comisionados, llevando a cabo la protección divina sobre individuos y comunidades alineados con los propósitos de Dios. El Nuevo Testamento continúa y expande este patrón. El dramático rescate de Pedro de la prisión, en Hechos 12, proporciona uno de los relatos más detallados de la protección angelical. El texto especifica que, de repente un ángel del Señor se apareció y una luz brilló en la celda. Golpeó a Pedro en el costado y lo despertó. Hechos 12:7, guiándolo más allá de múltiples guardias y a través de puertas que se abrieron por sí solas. La naturaleza física y tangible de este encuentro es inconfundible. De manera similar, durante el naufragio de Pablo, un ángel se le apareció tanto con protección como con guía. Anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo se paró a mi lado y dijo: no tengas miedo, Pablo. Hechos 27, 23, 24. El patrón consistente del Nuevo Testamento muestra a los ángeles entregando protección divina en coyunturas críticas del avance del reino. Jesús mismo afirmó la realidad de la asignación y protección angelical. Él enseñó explícitamente que los niños tienen ángeles asignados a ellos que siempre ven el rostro de mi Padre en el cielo. Mateo 18:10. Durante su arresto, Jesús mencionó la disponibilidad de más de 12 legiones de ángeles, Mateo 26:53, para su protección, indicando su constante disposición a responder al mandato divino para fines protectores. A lo largo de estos relatos bíblicos surgen varios principios teológicos importantes. La protección angelical se activa particularmente alrededor de individuos que llevan una asignación divina. Si bien todos los creyentes tienen acceso a la protección de Dios, aquellos marcados para propósitos específicos del reino a menudo experimentan una actividad angelical intensificada. Los ángeles funcionan como siervos, no como señores. Hebreos 1:14 los define como espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Los ángeles sirven a Dios primeramente y a los creyentes secundariamente por comisión divina. Los encuentros angelicales siempre dirigen la adoración hacia Dios, nunca hacia sí mismos. Cuando Juan se postró para adorar al ángel en Apocalipsis 19:10, el ángel lo corrigió inmediatamente. No hagas eso, soy un consiervo tuyo. Adora a Dios. La protección angelical a menudo se hace visible en coyunturas críticas de avance u oposición del reino. El patrón muestra una mayor manifestación durante momentos de conflicto espiritual intensificado u oportunidad del reino. Los ángeles operan en una jerarquía con asignaciones específicas. Miguel es identificado como un príncipe principal y protector de Israel, Daniel 12:1, mientras que Gabriel entrega mensajes importantes, Daniel 9:21-22, Lucas 1:19. Esta estructura organizativa sugiere que ángeles protectores específicos pueden ser asignados a creyentes particulares, especialmente aquellos que llevan asignaciones importantes del reino. Este fundamento bíblico no solo establece la realidad histórica de la protección angelical, sino que proporciona el marco interpretativo para comprender los encuentros contemporáneos. Cualquier experiencia angelical genuina se alineará con estos patrones y propósitos bíblicos en lugar de contradecirlos o desviar la atención de la soberanía de Dios. Si bien los ángeles indudablemente operan continuamente alrededor de los creyentes, muchos de nosotros permanecemos en gran medida inconscientes de su presencia hasta que una marca divina específica activa una mayor sensibilidad espiritual. En mi propia experiencia, un encuentro espiritual distinto precedió a la temporada de manifestaciones angelicales visibles. Comprender esta conexión nos ayuda a reconocer la relación entre la asignación divina y la protección sobrenatural intensificada. Mi viaje de mayor conciencia, angelical, comenzó durante un ayuno prolongado de 3 días, enfocado en buscar dirección para el ministerio. En la última noche, mientras estaba en oración profunda, experimenté lo que solo puedo describir como un encuentro divino tangible. No hubo manifestación visible, pero una abrumadora sensación de la presencia de Dios llenó la habitación con tal intensidad que la conciencia normal de los alrededores físicos retrocedió temporalmente. Durante este encuentro,
recibí una dirección clara sobre un ministerio de enseñanza específico centrado en la autoridad espiritual y el avance del reino en regiones resistentes. La comisión vino con una especificidad inusual: naciones particulares, contenido específico del mensaje y una estrategia para equipar a los líderes locales en lugar de crear dependencia de los recursos occidentales. Lo que no entendí en ese momento fue que este nivel de especificidad en la asignación divina a menudo se correlaciona con una mayor oposición espiritual y la correspondiente protección angelical. Tres aspectos significativos de esta marca divina se conectaron directamente con las manifestaciones angelicales subsiguientes. Primero, la asignación involucró la confrontación directa con poderes espirituales atrincherados en regiones dominadas por sistemas religiosos no cristianos. Jesús enseñó que avanzar el reino requiere atar al hombre fuerte. Mateo 12:29, lo que inevitablemente desencadena resistencia espiritual de los poderes territoriales descritos en Efesios 6:12. Este conflicto espiritual intensificado requirió una protección mayor correspondiente. Segundo, la naturaleza de la asignación requirió viajes extensos en tren a lugares físicamente peligrosos donde el evangelio enfrentaba una oposición activa, no solo un desacuerdo filosófico. El peligro físico desencadenó el aspecto protector del ministerio angelical de maneras más tangibles de lo que podría ser necesario en entornos más seguros. Tercero, la marca incluyó una perspicacia profética específica de que el mensaje conlleva autoridad que será impugnada, pero la protección del cielo será evidente. Esta declaración cobró un significado concreto solo más tarde, cuando la protección angelical se manifestó visiblemente. Después de esta marca divina, mi sensibilidad espiritual se desarrolló progresivamente a través de etapas distintas. Inicialmente simplemente experimenté coincidencias inusuales de protección, cambios de vuelo de último minuto que evitaron problemas, ayudantes inesperados en situaciones difíciles y una sincronización notable que sorteó los obstáculos. Si bien providenciales, estas experiencias no sugerían explícitamente la participación angelical. La progresión continuó con lo que ahora identificaría como signos sutiles de presencia angelical. Sensaciones repentinas e inexplicables de paz en circunstancias amenazantes, vislumbres periféricas ocasionales de luz o movimientos sin fuente aparente, y sueños que involucraban figuras protectoras que proporcionaban advertencias o guía específicas verificadas por eventos posteriores. Inicialmente interpreté estas experiencias a través de marcos naturales, buscando explicaciones psicológicas o físicas. Amigos, si este mensaje ha resonado en su alma, únanse a nosotros en este viaje. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video y como señal de su compromiso con la verdad y la protección de Dios, comenten 777. Juntos podemos difundir este mensaje y empoderar a otros para que vivan en la plenitud de su llamado divino. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores. Lo que resultó más significativo fue cómo otros comenzaron a reportar percepciones inusuales cuando estaban cerca de mí, particularmente durante las actividades del ministerio. Múltiples individuos, sin que se les pidiera y sin que yo lo supiera, describieron haber visto a alguien de pie a tu lado durante las sesiones de enseñanza. Un colega, sin experiencia sobrenatural previa, preguntó repentinamente: ¿quiénes eran esas personas contigo durante la oración? Cuando no había personas físicas presentes. Estas verificaciones externas ayudaron a confirmar que estaba ocurriendo algo más allá de la experiencia subjetiva. La conexión entre el propósito divino y la protección se hizo cada vez más clara a medida que observé un patrón. Las manifestaciones angelicales se intensificaron específicamente durante las actividades que cumplían directamente el propósito ministerial asignado. Enseñar sobre temas no relacionados rara vez producía estos fenómenos, mientras que abordar la asignación específica dada durante la marca divina se correlacionaba consistentemente con una mayor actividad angelical. Esta progresión, desde la conciencia sutil hasta los encuentros inconfundibles, siguió un patrón bíblico visto con figuras como Jacob, cuyas experiencias angelicales se intensificaron a medida que avanzaba su asignación divina,
o Elías, cuyos encuentros angelicales se correlacionaron con etapas específicas del ministerio profético. El nivel de protección correspondió consistentemente tanto a la intensidad de la oposición como a la importancia estratégica de la asignación específica dentro de los propósitos más amplios de Dios. Si bien la progresión de la sensibilidad espiritual descrita anteriormente sentó una base importante, ciertas experiencias trascendieron la conciencia sutil y cruzaron al reino de los encuentros angelicales inconfundibles. Estos eventos contenían elementos que desafiaban la explicación natural y se alineaban perfectamente con las descripciones bíblicas de las manifestaciones angelicales. El primer encuentro innegable ocurrió durante el ministerio en un país del sudeste asiático conocido por la persecución de cristianos. Después de enseñar en una reunión de liderazgo clandestina, regresaba a mi hotel cuando 3 hombres comenzaron a seguirme por calles cada vez más estrechas. Sus intenciones amenazantes se hicieron evidentes cuando aceleraron el paso y uno reveló lo que parecía ser un arma. Habiendo tomado un giro equivocado en un callejón sin salida, me encontré acorralado sin escape visible. En ese momento, una figura alta vestida con atuendo local apareció a mi lado, colocándose entre mí y los perseguidores. Aunque no lo había escuchado ni visto acercarse, su presencia repentina no se registró inmediatamente como sobrenatural. Lo que siguió, sin embargo, desafió la explicación natural. Cuando los 3 perseguidores lo vieron, retrocedieron físicamente con expresiones de miedo inconfundible. Aunque el hombre no había hecho movimientos ni declaraciones amenazantes, les habló en su idioma nativo, que yo no entendía, y se retiraron inmediatamente. El hombre luego me guió de regreso a la carretera principal sin hablar. Cuando me volví para agradecerle, simplemente se había ido. No se alejó caminando, no entró en un edificio, simplemente ya no estaba presente. Más tarde, cuando lo describí a los creyentes locales, me di cuenta de que no podía recordar ningún rasgo facial específico, a pesar de haber estado a su lado durante varios minutos, una experiencia notablemente similar a los relatos bíblicos donde los ángeles toman forma humana. Un segundo encuentro involucró protección visible durante un peligroso cruce fronterizo. Mientras esperaba en un vehículo mientras se revisaban los documentos, me di cuenta de una luz inusual en mi visión periférica. Al girarme para mirar, vi claramente una figura compuesta de lo que parecía ser energía luminosa, no sólida como un cuerpo humano, pero inconfundiblemente con forma de persona e irradiando luz. A diferencia del encuentro anterior en forma humana, esta manifestación se alineó con las descripciones que se encuentran en Daniel 10, 5, 6 y otros relatos bíblicos de ángeles en su apariencia nativa. La figura permaneció visible durante aproximadamente 40 segundos antes de desvanecerse de la percepción. Sorprendentemente, el guardia fronterizo hostil que había estado interrogando agresivamente a nuestro grupo cambió repentinamente de actitud, devolvió nuestros documentos y aceleró nuestro cruce sin explicación. Un colega en el vehículo más tarde preguntó si yo había visto a la persona de luz, confirmando que esto no era meramente una experiencia subjetiva. Las sensaciones físicas que acompañan a estas manifestaciones merecen mención. Ambos encuentros produjeron respuestas fisiológicas distintas, conciencia intensificada del entorno, claridad de pensamiento inusual, y lo que solo puedo describir como paz pesada, una calma profunda combinada con conciencia de autoridad en lugar de mera tranquilidad emocional. Estas sensaciones se alinean con las descripciones bíblicas de las respuestas humanas a los encuentros angelicales. En el caso más dramático, quedaron evidencias físicas después de un encuentro angelical. Mientras dormía en un lugar que luego se descubrió que era el objetivo de un ataque nocturno, me despertó lo que sentí como una mano que me agarraba firmemente el hombro. Al despertar, vi una figura de pie al pie de la cama que pronunció una sola instrucción: «Vete ahora». Cumplí de inmediato, recogiendo las mínimas pertenencias y saliendo del edificio. Minutos después, esa misma mañana, llegaron noticias de que el lugar había sido allanado horas después de mi partida. Cuando regresé para recoger las pertenencias restantes después de que la situación se estabilizó, descubrí algo notable. Una huella de mano claramente visible presionada en el marco de metal de la cama, al lado de donde había estado durmiendo.
La impresión en el metal desafiaba la explicación natural, ya que habría requerido una fuerza más allá de la fuerza humana para crear una impresión tan profunda en metal sólido. Estos encuentros produjeron un profundo impacto emocional y espiritual. Más allá de la gratitud inmediata por la protección, alteraron fundamentalmente mi comprensión de la continua actividad sobrenatural que ocurre más allá de la percepción ordinaria. En lugar de crear una fascinación poco saludable con los seres angelicales, estas experiencias profundizaron la reverencia por el cuidado detallado de Dios y el compromiso con sus propósitos, siendo cumplidos incluso a través de los vasos humanos más débiles. A través de una observación cuidadosa tanto de las experiencias personales como de los relatos bíblicos, emergen patrones claros con respecto a cuándo y por qué los ángeles se vuelven visibles. Comprender estos patrones nos ayuda a reconocer la protección divina sin desarrollar una fijación poco saludable en las manifestaciones sobrenaturales. El primer patrón distintivo es la correlación entre la guerra espiritual intensificada y la mayor protección angelical. He observado que las manifestaciones angelicales visibles ocurren casi exclusivamente durante temporadas de oposición directa a asignaciones específicas del reino, nunca durante actividades rutinarias no relacionadas con propósitos divinos implícitos. Este patrón aparece consistentemente en las Escrituras también, con la protección angelical manifestándose para Daniel durante la persecución, para Pedro durante el encarcelamiento que detiene el ministerio y para Pablo durante los viajes de misión crítica. Esta correlación sugiere que la protección angelical se intensifica específicamente cuando la oposición se dirige directamente a asignaciones divinamente ordenadas. No toda la oposición espiritual desencadena la manifestación visible, solo la oposición con potencial para impedir significativamente los propósitos del reino. Esto explica por qué muchos creyentes experimentan una guerra espiritual sustancial sin una intervención angelical visible. La naturaleza y el objetivo de la oposición determinan el nivel de protección manifestada. Un segundo patrón involucra el tiempo estratégico de la visibilidad. Los ángeles parecen operar continuamente en la vida de los creyentes, pero se vuelven perceptibles durante ventanas específicas de importancia crítica, momentos de decisión, coyunturas de vulnerabilidad inusual u oportunidades con potencial de avance del reino. En mi experiencia, las manifestaciones angelicales ocurren precisamente cuando más se necesitaba la dirección o el peligro era más inminente, no como compañeros visibles continuos. Este patrón de sincronización estratégica responde a la pregunta de por qué los ángeles a veces permanecen invisibles y otras veces aparecen. Su visibilidad parece estar directamente conectada a su función en momentos específicos en lugar de a la manifestación arbitraria. Cuando se requiere una acción inmediata, una dirección decisiva o una seguridad inconfundible, la visibilidad aumenta en consecuencia. Cuando la sensibilidad espiritual y la sabiduría normales son suficientes, la manifestación visible sigue siendo innecesaria. Los propósitos específicos que sirven los ángeles se extienden más allá de la mera protección. Aunque la protección sigue siendo prominente, los relatos bíblicos y la experiencia personal sugieren al menos 5 funciones distintas. Primero, protección física contra daños inminentes, como se ve en la experiencia de Daniel en el foso de los leones y en numerosos relatos misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia. Segundo, guía en coyunturas críticas, ejemplificada por el ángel que dirige a Felipe al eunuco etíope, Hechos 8:26, e innumerables testimonios de guía sobrenatural en el avance misionero. Tercero, entrega de mensajes divinos específicos demasiado importantes para arriesgarse a una mala interpretación, como en la Anunciación a María, Lucas 1:26-38, y el estímulo de Pablo durante el naufragio, Hechos 27. Cuarto, fortalecimiento durante circunstancias abrumadoras, ilustrado por el ángel que fortaleció a Jesús en Getsemaní, Lucas 22:43, y a Elías en su momento de desesperación, 1 Reyes 19:5-8. Quinto, participación activa en la adoración corporativa
y el avance del reino, reflejado en la representación de Apocalipsis de ángeles activamente involucrados en la adoración celestial y el conflicto espiritual terrenal. Lo más significativo es la conexión consistente entre la manifestación angelical y los momentos espirituales críticos. Umbrales de avance del reino, períodos de oposición inusual o coyunturas que requieren una intervención divina específica. El patrón revela que la actividad angelical visible indica no el estatus espiritual del receptor, sino la importancia estratégica de momentos particulares en el propósito divino. Esta comprensión nos libera tanto del escepticismo que niega la protección sobrenatural, como de la fascinación poco saludable que busca manifestaciones por sí mismas. Los ángeles se hacen visibles no para satisfacer la curiosidad, sino para cumplir propósitos divinos específicos en momentos estratégicamente significativos. Su manifestación señala no el logro espiritual del creyente, sino la protección comprometida de Dios sobre las asignaciones del reino en sus momentos más vulnerables. Experimentar encuentros angelicales visibles crea una responsabilidad importante. Desarrollar una sensibilidad espiritual apropiada sin una fijación poco saludable. Este enfoque equilibrado requiere comprender los límites bíblicos mientras se permanece receptivo a la genuina protección divina. La sensibilidad espiritual práctica comienza con el reconocimiento de que la actividad angelical probablemente ocurre con mucha más frecuencia de lo que percibimos. Hebreos 13:2 nos recuerda que algunos han hospedado ángeles sin saberlo, sugiriendo una presencia angelical regular que pasa desapercibida. Esta conciencia debe crear aprecio por la continua protección divina que opera más allá de nuestra percepción, no obsesión con la fabricación de experiencias sobrenaturales. Desarrollar una sensibilidad saludable implica varios enfoques prácticos. Primero, mantener la conciencia de la atmósfera espiritual, reconociendo la paz inusual en circunstancias amenazantes, sintiendo protección sin una causa visible o experimentando una intervención coincidente que desafía la probabilidad estadística. Estas manifestaciones sutiles a menudo preceden a encuentros más visibles. Segundo, permanecer atentos a la verificación externa. Otros que informan espontáneamente percepciones inusuales a su alrededor. Múltiples individuos no conectados que describen fenómenos espirituales similares o evidencia física que desafía la explicación natural. Estas confirmaciones externas ayudan a distinguir las experiencias genuinas de la imaginación. Tercero, observar patrones que conectan la protección con asignaciones específicas. La protección angelical se intensifica particularmente en torno a las actividades que cumplen directamente los propósitos divinos. El seguimiento de estas correlaciones ayuda a identificar la conexión entre el avance del reino y la protección sobrenatural. Los límites bíblicos para relacionarse con el reino angelical son igualmente importantes. Las Escrituras establecen parámetros claros que previenen el enfoque poco saludable. Primero, nunca debemos adorar ni orar a los ángeles. Colosenses 2:18 advierte explícitamente contra aquellos que adoran a los ángeles, y Apocalipsis 19:10 modela la respuesta apropiada cuando el intento de Juan de adorar a un ángel es inmediatamente corregido. Los ángeles son consiervos, no objetos de devoción u oración. Segundo, debemos probar los encuentros sobrenaturales contra la verdad de las Escrituras. 1 Juan 4:1 nos instruye a probar los espíritus, y 2 Corintios 11:14 advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los encuentros angelicales genuinos se alinean con la verdad bíblica, dirigen la adoración hacia Dios solo y avanzan los propósitos del reino en lugar del engrandecimiento personal. Tercero, debemos mantener el enfoque primario en Cristo en lugar de en las experiencias espirituales. Hebreos 12:2 nos ordena fijar nuestros ojos en Jesús, no en las manifestaciones sobrenaturales, por genuinas o dramáticas que sean. Los encuentros angelicales deben profundizar la relación con Cristo, no distraer de ella. La comodidad cotidiana de saber que estamos rodeados de protección celestial transforma la forma en que abordamos tanto las oportunidades como los desafíos. Esta conciencia no crea un abandono imprudente de la sabiduría ni una parálisis por el miedo.
sino un avance confiado en los propósitos divinos. Como Eliseo le dijo a su siervo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ugoyo Reyes 6:16. Una realidad que sigue siendo cierta, ya sea que los ángeles sean visibles o no. Innumerables creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia han experimentado una protección divina similar a través de ángeles, desde el testimonio de Corrie ten Boom, de presencias angelicales que consuelan a los prisioneros en los campos de concentración nazis, hasta los relatos del hermano Andrés de protección sobrenatural, mientras contrabandeaba Biblias detrás del telón de acero. El patrón de protección angelical sobre el avance del reino abarca siglos de historia de la Iglesia. Los misioneros contemporáneos informan regularmente experiencias similares. Guardias fronterizos que inexplicablemente se vuelven serviciales, multitudes amenazantes que se dispersan repentinamente sin causa, y presencias protectoras que se manifiestan en momentos de extremo peligro. Estos testimonios consistentes a través de contextos culturales e históricos confirman que la protección angelical permanece activa donde quiera que el avance del reino enfrente una oposición significativa. Al concluir nuestra exploración de la protección angelical después de la marca divina, surgen varios principios esenciales que brindan tanto aliento como sabiduría práctica para nuestro viaje espiritual. Primero y ante todo, comprendan que el compromiso de Dios de proteger a aquellos a quienes marca para propósitos específicos nunca falla. El Salmo 91, 11, 12 no es una promesa condicional, sino una protección comprometida. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta protección opera, ya sea que se perciba visiblemente o no, asegurando que los propósitos divinos lleguen a completarse a pesar de la oposición. Las claves prácticas para mantener una sensibilidad espiritual apropiada sin una fascinación poco saludable incluyen participación regular en las Escrituras que construye un marco bíblico para interpretar las experiencias espirituales. Las Escrituras proporcionan tanto la base para reconocer la actividad angelical genuina como los límites que previenen el engaño o la distorsión. Sumisión continua a la autoridad espiritual y la rendición de cuentas que ayuda a probar las experiencias subjetivas contra la sabiduría colectiva. Compartir encuentros con líderes espirituales maduros proporciona una perspectiva esencial que previene el aislamiento o la exageración. Mantener el enfoque primario en la asignación en lugar de la protección. Los encuentros angelicales deben profundizar el compromiso con los propósitos divinos en lugar de distraer de ellos a través del enfoque excesivo en las manifestaciones sobrenaturales. Cultivar una humildad genuina que reconozca la protección angelical como evidencia de la importancia de la asignación, no de la importancia personal. La presencia de una protección inusual indica la importancia del propósito divino que se está llevando a cabo, no el estatus especial de la persona que lo lleva. Oro para que experimenten una mayor conciencia de la actividad angelical que ya los rodea. Padre, para cada persona que participa en esta enseñanza, oro por una sensibilidad espiritual divinamente calibrada, una conciencia que reconozca la genuina protección espiritual sin una fascinación poco saludable. Abran su percepción espiritual a niveles apropiados para su asignación y madurez, sin perder la auténtica protección divina ni fabricar experiencias falsificadas. Para aquellos que actualmente llevan asignaciones que enfrentan una oposición significativa, activen una mayor conciencia de la protección angelical ya encargada para su seguridad, ya sea a través de una manifestación visible o una operación invisible. Demuestren su protección comprometida sobre los propósitos del reino que llevan. Otorguen sabiduría para procesar y compartir apropiadamente las experiencias sobrenaturales, sin descartar los encuentros genuinos por temor al rechazo ni exagerarlos por deseo de validación. Que cada experiencia auténtica de protección divina aumente la adoración del protector en lugar de la fascinación por la protección en sí. Por encima de todo, que la conciencia de la asociación angelical profundice la obediencia confiada en el avance de los propósitos del reino, independientemente de la oposición.
En el nombre de Jesús, amén. Al compartir experiencias sobrenaturales como encuentros angelicales, la sabiduría es esencial. Las Escrituras proporcionan un patrón de intercambio selectivo y útil en lugar de una transmisión indiscriminada. Jesús a menudo instruyó a aquellos que presenciaron milagros a no decírselo a nadie hasta el momento apropiado. Pablo esperó 14 años antes de compartir sus experiencias sobrenaturales más profundas. 2 Corintios 12:2. Esta discreción sirve para varios propósitos. Evita que las perlas sean arrojadas ante aquellos que no están preparados para recibirlas. Mateo 7:6. Protege las experiencias de ser diluidas a través de la exposición prematura al escepticismo y mantiene el enfoque en el mensaje en lugar de los elementos sobrenaturales que lo rodean. Compartan encuentros angelicales selectivamente con aquellos preparados para recibirlos adecuadamente, para propósitos apropiados y con énfasis en la fidelidad de Dios en lugar de en los fenómenos sobrenaturales en sí. Recuerden siempre que la protección angelical sirve a los propósitos del reino en lugar de la comodidad personal o el estatus. Los ángeles aparecen no para hacernos sentir especiales, sino para asegurar que las asignaciones divinas lleguen a completarse a pesar de la oposición. Su presencia indica no nuestra importancia, sino la importancia de lo que Dios nos ha encargado llevar. La realidad última trasciende incluso la protección angelical. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Los ángeles simplemente se manifiestan en forma tangible lo que permanece eternamente cierto, que los propósitos divinos se cumplirán a través de vasos entregados y ninguna oposición, física o espiritual, puede impedir en última instancia lo que Dios ha determinado establecer a través de aquellos que ha marcado para los propósitos de su reino.